Buenas. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar unos segunditos a que terminen de conectarse el resto de sus compañeros y enseguida empezamos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Logran escucharme, jóvenes? Hola, soy Carlos, Clara Belén. Se ha vuelto. ¿Logran escucharme, jóvenes? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Como les esperar unos segundos que se terminan de conectar para empezar la clase. Mientras tanto, los que ya están, se van a ir agregando en el chat para que vaya registrando su asistencia. Anoten sus nombres, por favor. En el chat de Zoom, vayan agregando sus nombres. Franco, Amaro, Nadia, Bautista, Arias. Ya, alistamos también nuestras actividades. Tenemos que hablar sobre anafilaxia, alergia a la penicilina, avances tecnológicos en los trasplantes o xenobióticos. Perdón. No se olviden de adrenalina, todos sus apuntes al alcance. Como no vamos a dar el repaso escrito, las participaciones van a ser registradas también como parte de su evaluación. Así que procuren hablar durante la clase. Ahora, para participar, si están en la posibilidad de activar sus cámaras, mejor. En realidad, todos tendríamos que estar con cámaras activadas. Pero considerando que algunos tienen a veces dificultades con sus equipos, se entiende que no enciendan, pero el resto, por favor, el problema no es con todos, ¿sí? Procuren encender sus cámaras, en especial para hablar. Ahora, creo que ya han ingresado todos, así que vamos a empezar la clase. Vamos a iniciar hablando sobre nuestro tema. Seguimos en el tema de inmunidad. No se olviden entonces que en patología vemos todas las alteraciones que pueden desarrollarse y hemos hablado sobre los anticuerpos, estamos hablando sobre alergias, vamos a ver enfermedades autoinmunes y también estamos viendo en clases teóricas sobre los rechazos a los trasplantes que tienen que ver con las reacciones inmunitarias. Este tipo de reacciones suelen ser a veces algunas, consideremos que sí, 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 están dentro de las reacciones esperadas que deberían existir, pero también tenemos aquellas reacciones que no son las adecuadas, por lo tanto, existe un factor lesivo debido a respuestas no bien controladas. Por lo tanto, es aquí cuando aparecen ciertas lesiones tisulares o incluso ciertos daños, ¿verdad? A nivel de diferentes órganos o estructuras. Entonces, hablando de enfermedades autoinmunitarias, entremos a los conceptos para entender primero, dentro de las alergias,
las definiciones y hemos visto que es alergia, que la alergia se divide en dos, aguda y crónica. Pero ahora definamos, les dije que buscaran en el diccionario y consultando bibliografía si existe alguna diferencia entre anafilaxia y shock anafiláctico. ¿Quién quiere empezar? Abran su micrófono y participen. ¿Cuál será la diferencia? Para los que recién han ingresado, no olviden anotarse en el chat del Zoom. Pongan su nombre para registrar la asistencia. Vamos, ¿quién quiere empezar? Doctora, ¿cuál era la 4? ¿Diferencia entre shock anafiláctico y anafilaxia? Sí, será lo mismo que nos dice el diccionario, que nos dicen las bibliografías. ¿Qué han buscado? La En, anafilaxia es una reacción alérgica generalizada que puede afectar la piel, la respiración y el sistema digestivo. Y el shock anafiláctico es la forma más grave de anafilaxia, en donde hay más riesgo y puede haber, o sea, más riesgo de muerte, hipotensión y falla circulatoria. Ya, está bien, Michelle. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más va a participar, jóvenes? Ángel, doctora, adelante, adelante. ¿Quién está hablando? doctora Arias, Ya, adelante, Fabián. ya lo que yo busqué significado es que el shock anafiláctico va a ser lo que significa manifestación grave y potencialmente mortal, y lo que significa anafilaxia es exceso de protección o estado de hipersensibilidad. Ya, está bien, Fabián. ¿Quién más va a participar? Yo, doctora Cruz Ángel. Ángel, adelante. Anafilaxia, investigué que es una reacción de hipersensibilidad grave, rápida y multisistémica mediada por el IgE. Y su manifestación sería una urticaria, angioedema, broncoespasmo, hipotensión del sistema digestivo. Y el shock anafiláctico es una forma avanzada de anafilaxia con hipotensión y hiperfusión tisular del sistema. Y una manifestación sería el colapso cardiovascular, hipoxia y falla multiorgánica si no se trata. Ya, muy bien, Ángel. ¿Quién más? Yo, doc, Adelante. anafilaxia sería la reacción alérgica del sistema sistemático grave de inicio rápido que afecta a dos o a más sistemas. Esto también puede ser en la presión arterial. Del shock anafiláctico, esta sería en la fase más grave y crítica de la anafilaxia. Hay falla de circulación y hipotensión arterial externa. Existe hipoxia celular debido al colapso circulatorio. Ya, procuren hablar de acuerdo a lo que han leído. No traten de leer en la clase. Tienen que prender sus cámaras, jóvenes. Además, ¿quién más va a continuar? Yo, doctora, ¿puedo continuar? A ver, Anderson, ¿qué has A entendido? ver, Tenías. a ver, doctora, según lo que he leído, la anafilaxia sería una reacción alérgica grave, rápida y generalizada que puede afectar más que todo en dos sistemas del cuerpo, que sería la piel, el sistema respiratorio y digestivo. Puede ocurrir en minutos o tras un contacto con el alérgeno. Mientras que el shock anafiláctico es el estadio final más peligroso que la anafilaxia, que se diagnostica cuando además de los síntomas alérgicos produce un colapso del sistema cardiovascular. Ya, Será lo que he entendido. está bien, Anderson. Ya, entonces, ¿cuáles serán los tiempos en los que aparecen? ¿Cuál será más peligroso? ¿Quién nos puede comentar eso?
Por lo general, el shock anafiláctico suele ser mucho más peligroso. En general, la anafilaxia suele tardar algunos minutos o horas. Ya. Ahora, muy bien, Amaro. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo reconocemos una, un shock anafiláctico? ¿Qué es lo que sentirán las personas? ¿Cómo nosotros podemos ver que está desarrollando? Una cosa es la percepción que el mismo paciente va a tener. Entonces, ¿qué creen que o qué han leído ustedes que los pacientes sienten cuando están desarrollando una anafilaxia? ¿Y cómo ustedes pueden identificar que el paciente sí, evidentemente está desarrollándola? ¿Quién nos puede comentar eso? Mm, Bueno, si los síntomas pueden llegar a ser tanto mareos, eh, dolor de cabeza, como es una caída también de la presión arterial, uno puede llegar también a ver borroso, etcétera. Podría llegar a ser. A ver, ¿quién quiere complementar a lo que dice Amaro? Para el shock anafilático, doctora, serían la dificultad al respirar y sibilancias. Ya, Puede ser tos persistente, no sé, tal vez o una ronquera, según lo que leí. ya, está bien, Anderson. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? Puede haber pérdida de la conciencia o confusión también, doctora, y a veces también creo que se acompaña con dificultad al respirar y hinchazón en los labios y en la garganta. Ya, está bien. Entonces, puede haber una hinchazón, ¿verdad? Están hablando de que va a haber un compromiso respiratorio, un compromiso vascular, y dentro del compromiso vascular no solamente es el descenso del volumen cardíaco o volumen sanguíneo. Estamos hablando también de que se va a producir una reacción inflamatoria que puede desencadenarse a través de una edematización. Esa edematización entonces va asociada a la estimulación y activación de los mastocitos, ¿cierto? ¿Algo más que quieran decir en esa parte? También va a haber problemas digestivamente, doctora. Sería abdominal, náuseas y vómitos repetidos, como diarrea, en algunos casos, tal vez. Sí, está bien, en algunos casos. Lo que hay que considerar aquí es la vía de entrada del alérgeno. Si ha sido eh, por ingesta, vía oral, se va a dar las manifestaciones que acabas de decir. Pero si la vía de entrada es intramuscular o endovenosa, las manifestaciones son muy diferentes, son sistémicas, ¿verdad? Y la vía tópica, epidérmica, es totalmente diferente. No se han visto muchos casos de anafilaxia en ese caso, en esas situaciones, ¿verdad? Porque incluso el alérgeno entra en tan poca cantidad y por el tipo de irrigación tan superficial, entonces tampoco da opción a que haya una estimulación sistemática. Pero, ¿alguien quiere decir algo más antes de que lo hable? En cuanto a cómo nosotros percibimos que alguien sí evidentemente está desarrollando una anafilaxia. Ya, asumo que nadie más. Dentro de los testimonios y manifestaciones que indican los pacientes que han pasado por una anafilaxia, la mayoría concuerda en que tienen mareos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, pueden presentar sibilancias. Un dato que es bastante llamativo es que muchos presentan un zumbido y un adormecimiento. Por lo tanto, como hay un descenso del volumen sanguíneo, recuerden, cuando hay una caída de la presión, las personas tienden a perder la conciencia, ¿sí? El proceso edematoso tarda más en aparecer porque tiene que haber un proceso de vasodilatación, aumento de la permeabilidad,
hasta que salgan los líquidos y produzcan el edema en los tejidos adyacentes, entonces esto puede demorar un poco. Así que no es la primera manifestación. Sí puede haber una urticaria, una sensación de desesperación. Y como el shock anafiláctico es tan brusco, tan rápido, entonces las manifestaciones son también más intensas. El paciente puede indicar alguno de estos cambios, pero la pérdida de conciencia también puede darse tan rápido que incluso no les dé tiempo ni siquiera a hablar o explicar la situación. Así que cuando hablamos de las reacciones alérgicas, hay que saber cuál es la sintomatología clínica para poder evidentemente confirmar, ¿no?, que el paciente está pasando por este tipo de reacción. Lo que hay que considerar, entonces, en estos aspectos, puede ir por la urticaria, la tos puede ir relacionada a los procesos asmáticos, no se olviden, a la constricción de las vías respiratorias, la edematización, la constricción del músculo liso, entonces son diferentes los factores que van a ir desencadenándose en estos aspectos. Hay que saber reconocer, ¿sí? No, no se olviden lo que habíamos hablado en clase de que sin una sensibilización previa no puede haber alergia. Nadie puede desarrollar una alergia si antes no ha estado en contacto con el alérgeno y más que estar en contacto, la persona no haya desarrollado los anticuerpos. Es importante este elemento, que la persona desarrolle los anticuerpos para que se dé una reacción, ¿sí? Ahora, hemos hablado de anafilaxia, shock anafiláctico. ¿Cuál será el tratamiento para una persona que está desarrollando una anafilaxia o un shock anafiláctico? ¿Será lo mismo? Prendan micrófonos para participar, jóvenes. Esto es parte de su evaluación. Yo creo que que en el caso, por ejemplo, de la anafilaxia, debería de tener también en el recurso antihistamínicos Ya, y en el shock anafiláctico, como último recurso, también la adrenalina la podría ser. adrenalina. Muy bien, Amaro. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre la adrenalina? ¿Qué es? Que, ¿Dónde se produce? Pueden hablarme de todo eso que hemos quedado en clase. claro, que la adrenalina ayuda precisamente en situaciones de riesgo a mejorar tanto la circulación. Entonces, gracias a eso, puede ayudar si no me equivoco, vasodilatar. Entonces, ayuda precisamente al tema de la circulación y ayuda a que se pueda, pese a que no sea un tratamiento como tal, sí puede ayudar a mantener, digamos, con vida al paciente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Muy bien, Amaro. Doctor, como dice mi compañero, ayuda a la vasoconstricción, o sea, eleva la presión y a la broncodilatación que mejora la respiración. Y o sea, el uso de adrenalina, como dijo mi compañero, se usa para el shock anafiláctico y la vía de administración es intramuscular porque es más rápido y seguro. O sea, una de las vías de administración, pero también creo que es intravenosa. Está bien, Michelle. ¿Alguien más? Es también una elección de primera línea porque actúa rápidamente y también revierte los síntomas, como la anafilacsia que estábamos hablando. ¿Qué más me pueden decir de la adrenalina? ¿Dónde producimos adrenalina? En las glándulas suprarrenales, doctor. Yamil. Producimos entonces adrenalina en las glándulas suprarrenales. ¿Y en qué situaciones producimos adrenalina?
Para ti, Yamil, para que valga tu participación. Podría ser para aumentar la frecuencia cardíaca del corazón y elevar la presión arterial. O, bueno, ¿Y en sería qué situación requerimos de adrenalina? ¿Cuándo liberas mm, adrenalina tú, por ejemplo? cuando la persona hace ejercicio o, bueno, sí, más que nada ejercicio. En situaciones de emergencias también, ¿no? No solamente ejercicio. ¿En qué otras En situaciones? situaciones, A en ver. otras situaciones como de estrés, de lucha o huida. Es miedo. Ah, exacto, ¿verdad? Lucha, huida, miedo. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una situación de emergencia, un accidente, un evento traumático, eh, una situación, por ejemplo, de pelea, ¿verdad? Aunque no se peleen, ¿cómo está el cuerpo después de una descarga de adrenalina? Andan enérgicos, temblando, ¿verdad? Pero cuando están con adrenalina encima, pueden hacer hasta maravillas, pueden correr, pueden levantar cosas pesadas, em, todos sus sistemas de alerta se activan, entonces es un potenciador. ¿La adrenalina será una hormona entonces, si se produce en las glándulas suprarrenales? ¿Qué dicen? Sí, doctora, es una hormona. Marisabel, ahora háblame un poquito más, Marisabel, para que valga tu participación o nos quedamos así con cero. Sí, doctora, es una hormona, también es conocida como la adrenalina, es como la epinefrina también conocida. Y según tengo entendido, este también es como un neurotransmisor. Esta normalmente produce lo que son las glándulas suprarrenales. ¿Ya? ¿Algo más que quieras decir, Marisabel? Como dijo ya mi compañero, esta tiene una función de lo que es de la lucha y huida. Eso es, hasta ahí me acuerdo, doctora. Ya, está bien. ¿Quién más? Doctora, esto se lo puede considerar más que todo hormona del estrés, porque prepara el cuerpo para sobrevivir, ya sea cosiendo, luchando, tal vez. Ya, está bien, Alex. Ahora, ya sabemos dónde se produce, cómo funciona, en qué situaciones, aparte de la que produce nuestro cuerpo y aparte de la de el shock anafiláctico, utilizamos adrenalina. ¿Para qué otras terapias o alternativas? En casos de, por ejemplo, último recurso, cuando el paciente puede llegar a tener, por ejemplo, un paro cardíaco o puede llegar a estar a punto de morir para darle un último recurso de vida. Muy bien, Amal. Entonces, la adrenalina puede ayudar incluso a revivir a las personas, ¿verdad? En casos de paros cardíacos, cuando los masajes cardíacos no están siendo muy efectivos o cuando no tenemos un equipo de reanimación, sí, podríamos ayudarnos con el efecto de la adrenalina. Y ahora, hemos hablado sobre la adrenalina, sus usos. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está desarrollando un shock anafiláctico y tengo mi ampolla de adrenalina en mi gaveta de medicamentos? ¿Cómo utilizo la adrenalina? ¿Cómo tendría que prepararla? ¿Agarro la ampolla y le inyecto todo? ¿Qué hago? ¿Qué han investigado? Sería por una dosis, doctora. En adultos, lo recomendable de una dosis de adrenalina sería en 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular. ¿Ya? ¿Qué más?
En niños sería además bajo porque o sea, no sería muy adaptable. Para el niño sería peligroso si sería uno de 0,5. Serían 0,1 gramos, miligramos. Sí, está bien. En los niños hay que considerar que es dosis peso. ¿Qué más? Está bien, Fernando. ¿Alguien más? Sí, doctora. También tomar en cuenta que en dosis adultos se puede considerar lo que son en ataques agudos como ser asmas, reacciones alérgicas, estas que ya van a ser graves y también, como dijo, ¿no? En el shock anafiláctico. Y en algún paro cardíaco, si no me equivoco, también se puede realizar, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente. Ya. Entonces, cuando administramos la adrenalina, ¿en qué parte sería mejor inyectarla? En el muslo, en la parte deltoides, creo que tiene la mejor absorción. Vasto lateral. A ver, dime, Lisbeth. La cara En el anterolateral vasto del externo del muslo. Sí, ¿no? El- las opciones nos dicen que, las recomendaciones, mejor dicho, nos dicen que es mejor hacerlo a nivel del muslo, en la cara anterior y lateral. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Algo más que quieran decir en esta parte? Sus efectos, doctora, que este va a actuar rápidamente para revertir lo que es la hipotensión y la broncoconstricción. Eso. Como potencia de acción, lo que hace es recobrar el tono vascular para que así haya un mejor gasto cardíaco. Mejora el aspecto de las vías respiratorias, porque aquí el problema es el edema y la constricción, entonces lo que hace es abrir las vías respiratorias, porque cualquier actividad física requiere, ¿verdad?, una buena oxigenación. Entonces, no se olviden que si nosotros estamos viendo que nuestro paciente desencadena una reacción anafiláctica, no podemos agarrar la ampolla y colocarle todo, porque lo vamos a mandar al otro lado rápidamente, ¿verdad? Es una dosis tan potente que en vez de conseguir el objetivo de salvarlo, podemos empeorar la situación. Entonces, aquí se hace la preparación. 0,3 a 0,5 miligramos es la dosis para los adultos, pero no se administra pura. Aquí hay que hacer una dilución. La dilución es 1 en 1000. Eso quiere decir que tomamos un ml de adrenalina y la diluimos en, estamos hablando en 1000 mililitros. Entonces, 1 en 1000 significa que la vamos a diluir en esa cantidad. Podemos realizar esa dilución equivalente a nivel de la jeringa para administrarle la inyección. Si la van a hacer a nivel intramuscular, que es la más segura y nos da un buen tiempo de absorción y de efecto, entonces vamos a realizar la inyección sin tardar mucho a nivel del muslo anterior, lateral, externo. Pero si lo van a hacer endovenoso, que como dijo Michelle también es una opción, la administración, si la hacen endovenosa, no se olviden esto, tiene que hacerse de forma muy lenta, muy, muy lenta, porque como es endovenosa, la distribución del fármaco también va a ser bastante intensa y es aquí donde debemos considerar también los efectos adversos, ¿sí? Así que no se administra en bolo, no se hace una administración de golpe. Ahora, eh, si bien eh, hacemos este tipo de acción, no debemos olvidar que ha sido desencadenada bajo un efecto de, de alergia. Así que la adrenalina no es la primera etapa, la primera etapa farmacológica. O sea, no es un fármaco de tratamiento, es un fármaco de emergencia que te va a ayudar a contrarrestar el efecto alérgico que ha tenido el paciente. Así que aquí
vamos a utilizar los antialérgicos. En este caso, lo que buscamos es disminuir la reacción alérgica y podemos utilizar antihistamínicos, corticoides, y paciente que ha sufrido un shock anafiláctico tiene que quedarse internado para monitorización. No es un paciente viable a corregir el efecto de la anafilaxia y mandarlo a su casa, ¿sí? Hay que hacer terapias y controles. Ahora, ¿qué han investigado sobre los efectos adversos de la adrenalina? ¿Qué va a sentir el paciente en el momento que le administremos la adrenalina y que debemos decirle que sí, es normal que sienta eso? Sería lo Doctora, que Podría sus ser efectos taquicardia. sería taquicardia y palpitación. A ver, han hablado tres al mismo tiempo y no le he entendido a nadie. Yo, doctora Clara Belén, a ver, A los ver, efectos Belén, adversos podrían ser taquicardia, palpitación y ansiedad. taquicardia, palpitación, ¿algo más? Es muy corto tu participación. Isquemia miocárdica también. ¿Qué más puede ocurrir? Temblores. aumenta la presión arterial, lo que también, muy aparte, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios, también disminuye el edema y mejora la circulación sanguínea. Ya, ya te anoté, Hans. ¿Quién más? También puede haber cefalea y sudoración, doctora. Muy bien, Yamin. Cefalea y sudoración. Entonces, eh, es normal que el paciente vaya a sentir esa descarga a través de esas manifestaciones. Va a aumentar las palpitaciones, va a haber una presión a nivel de la cabeza que la va a manifestar como si la cabeza quisiera estallarle, pero también va a ir de forma rítmica con los latidos cardíacos, así que va a sentir unas palpitaciones en la cabeza. Si nos excedemos con la adrenalina, ¿qué le podría pasar al paciente? ¿Alguien ha investigado eso? Sería eso de que si administramos bueno, si administramos de mala manera una dosis incorrecta, podemos causar lo que es arritmia, hipertensión, dolor torácico y ansiedad o temblores en el paciente. Ya, está bien fiesta. Dance fiesta. ¿Algo más? También en el peor de los casos podría también dar el efecto contrario al que uno podía llegar a generar, uno podría quedar a querer y dar paro cardíaco. Exactamente. Como dijimos, en vez de conseguir el objetivo, podemos terminar desencadenando un efecto dañino, ¿verdad? Porque va a ser demasiada la carga, la potencia que se va a administrar. Entonces es importante dosificar bien a la hora de administrar. Ahora, las cadenas farmacéuticas nos han facilitado la vida. Si bien ya vienen las pistolas dosificadas directamente para administrarse, es importante conocer cómo se debe preparar, cómo hacer la disolución del fármaco, porque no siempre vamos a estar con una pistolita de adrenalina al alcance. En caso de prepararlo, ya saben cómo tienen que hacerlo. Hay que considerar si es intravenoso o intramuscular. El endovenoso tiene que tener mayor precaución por la lentitud, pero ambos son efectivos. Las pistolitas, lo bueno que tienen es simplemente destapamos, ni siquiera se ve la aguja porque viene con un sistema de resorte que en el momento en que uno presiona contra la piel, ese resorte va a empujar, va a sacar la aguja y va a empujar el fármaco introduciéndolo. Lo único que hay que considerar es que tenga un buen ángulo, que no esté muy inclinado para que la inyección no se dé de forma muy superficial, sino que alcance las capas profundas del músculo y hace un sonido, hace un clic cuando se empuja bien. Y lo único que hay que hacer es mantener 10 segundos por lo menos la presión de la pistolita sobre el músculo para efectivizar que todo el fármaco sea inoculado, porque si uno mete y saca, es probable que no se dé una buena introducción del fármaco, así que eso no sería tampoco efectivo.
Así que contamos los 10 segundos antes de retirar la pistolita. Otro elemento que también hay que tomar en cuenta es que las personas que tienen tendencias alérgicas tienen que tener sus kits de emergencia. En este caso, el antihistamínico puede ayudar a reducir parte de estas reacciones. En muchas de las personas, mientras sus reacciones alérgicas no sean graves, va a controlar el cuadro alérgico. Pero también, si la persona tiene antecedentes alérgicos, es importante que haga un buen control, de manera que no espere a que le dé un shock anafiláctico para recién manejar, por ejemplo, una pistolita de adrenalina. En este caso, estas personas cuando tienen reacciones muy alérgicas, sí o sí deberían manejar este kit, esta pistolita, de manera que cuando se dé la situación, estén preparados. Es mejor estar listos a no tener ningún fármaco porque han visto que el efecto anafiláctico puede llegar a ser muy grave. Y peor si desarrollan el shock anafiláctico. En este caso, el paciente no va a tener ni siquiera tiempo a ser trasladado porque para las personas que no conocen sobre el cuadro, incluso ni siquiera van a saber qué le está pasando al paciente. Es bastante difícil identificar. Cuando un paciente está sintiendo un shock anafiláctico, automáticamente va a sentir la presión en el pecho, la falta de aire y van a pensar que incluso se está ahogando con algún alimento, le van a querer hacer maniobra de Heimlich y eso no va a ayudar en nada, ¿verdad? Porque hay una constricción del músculo liso, va a bajar el gasto cardíaco, hay un colapso vascular, entonces aquí sí requerimos de la otra terapia. Por lo tanto, estas personas tienen que manejar al alcance para consumirlo o inyectarse. En el caso de los corticoides, ya lo hemos dicho en clase, es bastante difícil que el paciente camine con su ampolla de corticoide y se esté inyectando de vía intravenosa. De que pueden hacerlo, algunas personas pueden autoadministrarse, ¿verdad? Pero no es muy común, no es para todo el público. Entonces, un corticoide por vía oral va a demorar mucho en su acción, incluso en el proceso de la absorción no se logra absorber todo, así que eso puede llegar a dificultad, pero sí, en casos de alergias graves, los corticoides son una muy buena alternativa. Obviamente esto lo va a administrar el personal médico en un hospital, en una clínica, así que ahí no va a haber problema y ni siquiera vamos a tener que llegar a la adrenalina, porque utilizar adrenalina ya es un término de emergencia por la misma sintomatología del paciente. Ahora, hemos hablado de anafilaxia, hemos hablado de adrenalina, efectos, dosis, vías. Ahora, dentro de la utilización de la adrenalina está un elemento que sería la alergia a la penicilina. ¿Qué será la alergia a la penicilina? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cuántas fases pueden existir? ¿Cómo reaccionaría una persona? ¿Habrá alguna otra alternativa en el tratamiento cuando existe alergia a la penicilina? A ver, ordenen sus ideas y vamos participando. ¿Quién quiere empezar? Yo, doctora, la alergia a la penicilina es una reacción del sistema inmune frente al antibiótico. La penicilina por sí sola no es, o sea, actúa como un acteno unido a una proteína en el organismo y esto forma un complejo y este complejo es el que induce la producción de anticuerpos, principalmente de la inmunoglobulina E, que se fija a los